Filadelfia, invierno de 1986. En una casa de ladrillo ordinaria, al norte de la ciudad, el silencio no significaba paz. Significaba obediencia. Detrás de una puerta cerrada con pestillo, un hombre hablaba de Dios mientras el miedo respiraba con dificultad. Gary Heidnik no levantaba la voz. No hacía falta. Su autoridad se construía con hambre, con cadenas, con promesas rotas y con una fe torcida que usaba como arma. Afuera, la ciudad seguía viva. Autobuses. Sirenas. Nieve sucia en las aceras. Nadie sospechaba que, bajo ese techo, el tiempo se había detenido. Entre 1986 y 1987, al menos 6 mujeres fueron encerradas, torturadas y reducidas a números en un experimento de control absoluto. 2 murieron. Sus nombres quedaron enterrados durante meses bajo capas de negación, errores forenses y un sistema que prefirió no mirar. Heidnik quería más que silencio. Quería crear vida. Autoproclamado profeta, hablaba de sembrar bebés mientras destruía cuerpos y voluntades. Esta no es solo la historia de un criminal. Es la crónica de cómo nace un monstruo, de cómo la ciencia dudó, de cómo la evidencia gritó demasiado tarde. Y de una ciudad que despertó cuando el horror ya había echado raíces. ¿Cómo pudo pasar desapercibido algo así, a plena luz del día? Si este relato debe ser escuchado hasta el final, acompáñalo suscribiéndote y compartiéndolo, porque el silencio también es una forma de complicidad. Gary Heidnik nació el 22 de noviembre de 1943 en Slake, Ohio, al norte de Estados Unidos, en una casa donde el afecto era escaso y el silencio pesaba. Su madre murió cuando él era niño. Su padre, distante y severo, lo castigaba con humillaciones que no dejaban marcas visibles, pero sí una idea persistente: el mundo era un lugar que debía ser controlado antes de que te devorara. En la adolescencia, Gary desarrolló una curvatura severa de la columna. Caminaba encorvado. Aprendió pronto que la compasión ajena podía usarse como ventaja. En 1962 se alistó en el ejército. Duró poco. Fue dado de baja por problemas mentales tras un intento de suicidio documentado en 1964. Los médicos hablaron de esquizofrenia paranoide, un trastorno que distorsiona la realidad y genera delirios de persecución y grandeza. Gary escuchó otra cosa, que era diferente. Especial. Elegido. En 1967 se mudó a Filadelfia, en la costa este, una ciudad dura, fragmentada por barrios donde nadie preguntaba demasiado. Durante los años 70, Heidnik construyó una máscara respetable. Estudió enfermería práctica y aprendió lo suficiente del cuerpo humano como para entender dónde dolía más y cómo mantener a alguien con vida al límite. En 1971 comenzó a predicar en una radio local. Su voz era calmada, convincente. En 1973 se casó brevemente. El matrimonio terminó rápido, pero dejó algo más peligroso: la certeza de que podía aparentar normalidad. En 1978, el 26 de julio, fue arrestado por secuestrar y violar a una mujer en el oeste de Filadelfia. Pasó tiempo en un hospital psiquiátrico y luego en prisión. Salió antes de lo que muchos esperaban. El sistema lo consideró tratado. Controlado. Fue un error que marcaría el resto de esta historia. Al salir, fundó la Iglesia Unida de los Ministros de Dios. Recaudó dinero. Ayudó a personas sin hogar. Donó a la policía local. Compró respeto. Aquí aparece la primera grieta forense. Los expertos llaman a esto camuflaje social, cuando un agresor construye una imagen pública tan positiva que reduce la sospecha a su alrededor. No es magia. Es cálculo. Heidnik lo dominaba. En 1985, con donaciones y ahorros, compró una casa en el 3520 de North Marshall Street, en el norte de Filadelfia. Sótano profundo. Escaleras estrechas. Cerraduras nuevas. Ese espacio no fue una decisión al azar. Fue la culminación de una idea que llevaba décadas creciendo. ¿Sobreviviría alguien a lo que estaba a punto de comenzar?
Entre finales de 1985 y el otoño de 1986, Gary Heidnik afinó su plan. Observaba paradas de autobús en el sur y el oeste de la ciudad. Mujeres jóvenes, vulnerables, a menudo sin redes de apoyo. El 25 de noviembre de 1986, apenas días después de cumplir 43 años, secuestró a la primera de ellas. No fue impulsivo. Fue el inicio de un ciclo. Para Heidnik, cada acción tenía una justificación divina. Escribía notas donde hablaba de crear una familia perfecta. De sembrar bebés con mujeres que, según él, el mundo había desechado. La religión no era consuelo, era permiso. Cuando las víctimas intentaban resistirse, él citaba pasajes bíblicos con una serenidad que congelaba la sangre. El terror no siempre grita. A veces predica. Desde el punto de vista forense, este periodo muestra el nacimiento del control total. Los especialistas lo llaman coerción prolongada, mantener a una persona bajo amenaza constante, con hambre y aislamiento, hasta que su voluntad se quiebra. No requiere violencia continua. Requiere tiempo. Heidnik tenía todo el tiempo del mundo. Mientras tanto, su vida pública seguía intacta. En diciembre de 1986 donó dinero a organizaciones benéficas del norte de Filadelfia. Saludaba a los vecinos. Sonreía. La casa de Marsal Street no levantó sospechas. El mal se escondía detrás de rutinas comunes. El monstruo no apareció de golpe. Se formó capa por capa, con cada institución que miró hacia otro lado. Con cada diagnóstico que se archivó. Con cada liberación anticipada. Gary no nació siendo esto. Se convirtió. Y eso lo hace más inquietante. El 18 de enero de 1987, una de las mujeres se enfermó gravemente por desnutrición y abuso. Heidnik no pidió ayuda. Ajustó el castigo. El control se volvió más severo. En su mente, estaba corrigiendo un experimento. El 25 de enero de 1987, Josefina Rivera murió en ese sótano. Tenía 25 años. Su muerte no detuvo nada. Al contrario, confirmó para Heidnik que podía decidir quién vivía y quién no. A finales de febrero, Deborah Dudley también moriría. 2 muertes. Ninguna denuncia efectiva. La negación forense aún dominaba el relato externo. Las pocas señales se interpretaron como ruido. Como exageración. Como historias imposibles. En el momento exacto en que el monstruo ya está completo, pero el mundo todavía se niega a verlo. La casa sigue en pie. El sótano sigue cerrado. Y en la superficie, Filadelfia duerme. Lo que viene después no es la creación del horror, sino su exposición. Y cuando la evidencia comience a hablar, ya será demasiado tarde para devolver el tiempo perdido. Enero de 1987. Filadelfia seguía su rutina invernal mientras, bajo la casa de North Marsal Street, el tiempo se deformaba. Las mujeres encadenadas aprendieron a medir los días por el sonido de los pasos de Gary Heidnik en la escalera. Cada crujido anunciaba comida, castigo o ambas cosas. El control ya no era solo físico. Era mental. Heidnik hablaba de planes futuros, de hijos que aún no existían, de un reino que nacería de ese sótano. Para ellas, el futuro era una idea peligrosa. Cuando Josefina Rivera murió el 25 de enero de 1987, su cuerpo no fue tratado como evidencia, sino como un error que debía corregirse. Heidnik desmembró los restos y los almacenó. No había pánico en sus movimientos. Había método. Desde el punto de vista forense, este momento es clave, la ausencia de denuncia inmediata permitió que la escena del crimen se degradara con el tiempo. En criminalística, el tiempo es un enemigo silencioso. Cada hora borra información. A finales de enero, una de las mujeres logró salir brevemente de la casa. Caminó desorientada por el norte de la ciudad. Fue detenida por la policía. Su relato era confuso, fragmentado. Hablaba de cadenas, de un sótano, de otras mujeres. Los agentes anotaron el informe el 1 de febrero de 1987 y lo archivaron.
Lo consideraron poco fiable. Aquí aparece la negación forense. Existe un concepto llamado testimonio traumático. Significa que una víctima bajo estrés extremo recuerda los hechos de forma desordenada, no lineal. No es mentira. Es supervivencia. En los años 80, este conocimiento era ignorado con frecuencia. El resultado fue devastador. Mientras tanto, Heidnik reforzaba su imagen pública. El 10 de febrero de 1987 asistió a reuniones comunitarias en el norte de Filadelfia. Habló de caridad. Nadie vio manchas de sangre. Nadie bajó al sótano. La tranquilidad y el peligro coexistían en la misma dirección postal. ¿Sobreviviría alguien a un sistema que decide no escuchar? El 20 de febrero, Deborah Dudley murió. Tenía 23 años. Su cuerpo siguió el mismo destino. Para Heidnik, la muerte era una variable aceptable. Para el sistema, aún no era un hecho comprobado. La casa seguía siendo invisible. Una reflexión necesaria emerge de forma natural. Si una sola denuncia se hubiera tomado en serio, si una sola puerta se hubiera abierto, esta historia sería otra. Compartir relatos como este no es morbo. Es memoria. Porque el olvido también mata. Marzo de 1987 trajo un cambio inesperado. Una de las mujeres, debilitada pero consciente, comenzó a planear su huida. Observó rutinas. Esperó un descuido. El 23 de marzo de 1987, logró escapar de la casa de North Marsall Street. Corrió descalza, ensangrentada, hasta encontrar ayuda. Esta vez, su relato no llegó solo. Llegó acompañado de marcas físicas, de cicatrices recientes, de una urgencia imposible de ignorar. Cuando la policía regresó con ella a la casa, el ambiente cambió. El sótano fue abierto. El aire era denso. Cadenas atornilladas al suelo. Restos humanos. Instrumentos improvisados. La escena hablaba por sí sola. En criminalística, a esto se le llama evidencia corroborativa, cuando el entorno confirma el testimonio. La negación se derrumbó en minutos. Gary Heidnik fue arrestado ese mismo día. No opuso resistencia. Sonrió. Dijo que todo tenía un propósito. El norte de Filadelfia se llenó de luces azules. Los vecinos miraban desde las ventanas. La casa que había pasado desapercibida durante años se convirtió en el centro de un horror público. Los investigadores comenzaron a reconstruir los hechos. Las fechas. Los movimientos entre el oeste, el sur y el norte de la ciudad. Las llamadas. Las compras. Cada detalle añadía peso. El escepticismo inicial dio paso a una certeza incómoda: esto no fue un arrebato. Fue un sistema criminal sostenido en el tiempo. Desde una perspectiva forense sencilla, este momento marca el paso de la duda a la prueba. Cuando múltiples tipos de evidencia, física, testimonial y circunstancial, apuntan en la misma dirección, la verdad se vuelve difícil de negar. El 26 de marzo de 1987, Heidnik fue formalmente acusado de secuestro, tortura y asesinato. La prensa comenzó a llamarlo el sembrador de bebés. El apodo no era exageración. Era un reflejo grotesco de su ideología. Termina con una ciudad despertando demasiado tarde. La negación ya no era posible. Pero el daño estaba hecho. Ahora quedaba una pregunta más peligrosa: ¿podría la ciencia probarlo todo, o aún quedaban sombras donde el monstruo pudiera esconderse? La respuesta llegaría pronto, y sería implacable. Abril de 1987. La casa de North Marsall Street dejó de ser un hogar y se convirtió oficialmente en una escena del crimen. Cada pared, cada escalón, cada cadena fue fotografiada, medida y etiquetada. Para la ciencia forense, el sótano hablaba un idioma preciso. No gritaba. Señalaba. Los investigadores sabían que, para sostener el caso, no bastaba con el horror. Necesitaban pruebas que resistieran el juicio del tiempo y de un tribunal. Los restos humanos recuperados fueron enviados al laboratorio. En los años 80, el análisis de ADN aún era limitado,
pero ya permitía identificar relaciones biológicas básicas. El ADN es, en términos simples, el código único que distingue a cada persona. En este caso, confirmó que los restos pertenecían a Josefina Rivera y Débora Dudley. No eran suposiciones. Eran datos. Los peritos también analizaron el patrón de lesiones en las sobrevivientes. Hambre prolongada, ataduras repetidas, traumatismos consistentes. Esto permitió establecer la duración del cautiverio y el método. En criminalística, a esto se le llama patrón de conducta, cuando las heridas cuentan una historia repetida. La historia era clara. Gary Aidnick fue evaluado psicológicamente el 15 de abril de 1987. Los expertos debían responder una pregunta clave: ¿entendía lo que había hecho? La evaluación de competencia mental busca determinar si una persona comprende la naturaleza de sus actos y sus consecuencias legales. Aidnick habló con coherencia. Planeó. Justificó. No mostró confusión. Para la ciencia, no estaba perdido en un delirio constante. Sabía. El juicio comenzó en Filadelfia el 11 de abril de 1988. Aidnick insistió en representarse a sí mismo. Vestía traje. Citaba la Biblia. Interrogaba a testigos con frialdad. El tribunal observaba a un hombre que no encajaba en la imagen clásica del loco. Esa contradicción inquietaba. Los fiscales presentaron estudios de casos similares ocurridos en el Medio Oeste y en el sur del país, donde agresores usaron aislamiento y religión para controlar a sus víctimas. No eran excusas. Eran contexto. Demostraban que el método de Aidnick no era una fantasía incomprensible, sino una estrategia criminal reconocible. ¿Sobreviviría alguien a una mente que combinaba fe, cálculo y violencia sin remordimiento? El jurado escuchaba. La evidencia se acumulaba. El monstruo ya no podía esconderse detrás de la duda. En mayo de 1988, las sobrevivientes subieron al estrado. Sus voces no eran firmes. No necesitaban serlo. Cada pausa, cada respiración entrecortada, reforzaba lo que la evidencia ya había demostrado. El trauma no borra la verdad. La fragmenta. Y aún así, todas las piezas encajaban. Los expertos forenses explicaron cómo el hambre extrema afecta la memoria y el comportamiento. Cuando el cuerpo entra en modo de supervivencia, la mente prioriza vivir sobre recordar con orden. Esta explicación fue crucial. Neutralizó el argumento de la defensa, que intentaba desacreditar los testimonios por inconsistencias. La ciencia respondió con claridad. El 1 de julio de 1988, el jurado declaró a Gary Aidnick culpable de 2 cargos de asesinato en primer grado, múltiples secuestros y tortura. La sentencia fue pena de muerte. Aidnick no reaccionó. Asintió levemente, como si confirmaran algo que ya sabía. Para muchos en la sala, ese gesto fue más perturbador que cualquier grito. Desde el punto de vista criminal, el caso sentó un precedente en Pensilvania y en otras regiones del noreste. Demostró que la aparente calma social no excluye la presencia del mal y que la evidencia forense puede derribar incluso las narrativas más manipuladoras. Pero la historia no terminó con el veredicto. Aidnick pasó años en el corredor de la muerte, apelando, escribiendo, manteniendo su discurso religioso. Algunos expertos comenzaron a cuestionar nuevamente su competencia mental. El debate regresó, más silencioso, más político. Este capítulo cierra con una verdad incómoda: la ciencia había probado los hechos, pero la sociedad aún debía decidir qué hacer con el hombre que los había cometido. El monstruo estaba condenado, pero no había desaparecido. Solo había cambiado de escenario. Lo que vendría después no sería una búsqueda de pruebas, sino una confrontación con las consecuencias. Y esas consecuencias se extenderían mucho más allá de una celda. Corredor de la muerte, Pensilvania. Años 90. Gary Aidnick ya no caminaba por el norte de Filadelfia, pero su sombra seguía allí. Desde su celda, escribía cartas, citaba escrituras y hablaba de injusticia. Para algunos, era un hombre enfermo. Para otros, un criminal que había aprendido a usar el lenguaje de la locura como escudo.
El sistema debía responder a una última pregunta: ¿era competente para enfrentar su castigo final? En términos forenses, la competencia para la ejecución significa que el condenado entiende por qué será ejecutado y qué implica esa sentencia. No evalúa bondad ni arrepentimiento. Evalúa comprensión. En 1997 y 1998, varios psiquiatras lo examinaron. Heidnik sabía dónde estaba. Sabía qué había hecho. Sabía lo que iba a ocurrirle. La ciencia volvió a hablar con frialdad. Mientras tanto, las consecuencias del caso se extendían. En el noreste de Estados Unidos, departamentos de policía revisaron protocolos sobre denuncias de víctimas traumatizadas. Se introdujeron capacitaciones básicas sobre testimonio traumático. No fue una revolución inmediata, pero fue un cambio. En el sur y el medio oeste, casos similares comenzaron a reexaminarse con una nueva lente, la del control prolongado y la coerción silenciosa. Las sobrevivientes, lejos de los focos, intentaban reconstruir sus vidas. Algunas cambiaron de nombre. Otras permanecieron en Filadelfia. El daño no tenía una fecha de cierre. En criminología, se reconoce que el impacto de un delito así no termina con la condena. Se hereda. Se arrastra. Se transforma. El 6 de julio de 1999, a las 6 de la tarde, Gary Heidnik fue ejecutado mediante inyección letal en la prisión estatal de Rockview. Tenía 55 años. Sus últimas palabras no fueron una disculpa. Fueron una declaración de fe distorsionada. Hasta el final, se aferró a su narrativa. ¿Puede una ejecución cerrar una historia así? Después de 1999, la casa de North Marshall Street fue demolida. El terreno quedó vacío durante años. No hubo monumento. No hubo placa. Filadelfia eligió el olvido físico, pero la memoria permaneció en archivos, en estudios criminales, en advertencias silenciosas. El caso Heidnik se convirtió en material de análisis para perfiles criminales y formación forense en distintas regiones del país. Desde una perspectiva crítica, su historia dejó lecciones incómodas. La primera, la peligrosidad no siempre se presenta como caos. A veces se disfraza de orden, de religión, de ayuda comunitaria. La segunda, la ciencia forense es poderosa, pero llega tarde cuando el escepticismo domina antes de la investigación. Y la tercera, escuchar a las víctimas no es un acto de empatía, sino de prevención. En el futuro, el caso influyó en debates sobre la pena de muerte y la enfermedad mental. Algunos lo citaron como ejemplo de justicia aplicada correctamente. Otros, como una falla previa imposible de reparar. Ambas posturas convivieron, como convivieron durante años la tranquilidad del barrio y el horror del sótano. El monstruo murió, pero no desapareció del todo. Vive en cada informe archivado sin leer. En cada denuncia minimizada. En cada puerta que no se abre a tiempo. La historia de Gary Heidnik no exige miedo constante. Exige atención. La última imagen no es la ejecución, ni la casa, ni el sótano. Es una ciudad cualquiera, en cualquier región, siguiendo su rutina diaria. Porque el verdadero terror no es que existan monstruos, sino que puedan crecer en silencio mientras el mundo mira hacia otro lado. Y cuando el silencio vuelve, ya sabemos lo que puede esconder.